Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El amor conquista París. Cenk Torun sorprende al mundo arrodillándose ante Mahsine Meravet en una propuesta de matrimonio inolvidable bajo la Torre Eiffel. Queridos amigos, hoy el corazón de todos los fanáticos de las series turcas late con más fuerza que nunca, y el motivo no es un nuevo episodio dramático en la televisión, sino un capítulo de la vida real que supera cualquier guión escrito por los mejores directores. La ciudad del amor, la mágica París, ha sido testigo del momento más romántico y esperado del año. Si pensaban que la química entre Cenk Torun y Mahsine Meravet se limitaba a las pantallas, prepárense para suspirar. Porque lo que acaba de suceder en Francia confirma que su amor es tan real y eterno como las luces que iluminan los campos elíseos. Cenk Torun, el galán que ha robado miles de corazones con su carisma y su talento, ha decidido dar el paso más importante de su vida y le ha pedido matrimonio a su amada Mahsine Meravet en un escenario de ensueño. Todo comenzó como lo que parecía ser una escapada romántica de fin de semana. La pareja compartió en sus redes sociales fotos disfrutando de croissants, paseando por el Museo del Louvre y riendo en las calles empedradas de Montmartre. Sin embargo, detrás de esa sonrisa tranquila de Cenk, se escondía un plan maestro que había estado orquestando durante meses en absoluto secreto. Mahsine, inocente y feliz de disfrutar de unos días libres junto a su novio, no tenía ni la menor idea de que en el bolsillo interior de la chaqueta de Cenk se encontraba una pequeña caja de terciopelo que cambiaría su destino para siempre. La noche elegida fue perfecta. El cielo de París estaba despejado y la luna brillaba con intensidad, compitiendo con el resplandor dorado de la Torre Eiffel. Según testigos presenciales que tuvieron la suerte de estar en el lugar exacto, la pareja caminaba tomada de la mano cerca de los jardines de Trocadero, un lugar icónico que ofrece la mejor vista de la torre. Cenk se detuvo de repente, miró a Mahsine con una intensidad que, según dicen, hizo que el tiempo se detuviera. Un turista que presenció la escena relató emocionado, se notaba que él estaba nervioso, pero muy decidido. Tomó las manos de ella y comenzó a hablarle muy bajito, pero con mucha emoción. Ella lo miraba confundida al principio, pero luego su expresión cambió a una de sorpresa total. Y así fue. En medio de la multitud, pero sintiéndose como si estuvieran solos en el universo, Cenk Torun se arrodilló. El murmullo de la gente se apagó y solo quedó el sonido del viento y la voz de Cenk. Según fuentes cercanas a la pareja que han podido hablar con ellos tras el suceso, las palabras del actor fueron dignas de un poeta. Cenk, con la voz entrecortada por la emoción, le dijo: Mahsine, antes de conocerte, mi vida era una película en blanco y negro. Tú le pusiste color a cada uno de mis días. No quiero pasar ni un solo amanecer más sin saber que eres mi compañera para siempre. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? La reacción de Mahsine Meravet fue instantánea y conmovedora. La actriz, que suele ser muy compuesta, rompió en llanto. Se llevó las manos al rostro, incrédula ante lo que estaba viviendo. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una felicidad desbordante que no cabía en su cuerpo. Mahsine asintió con la cabeza varias veces antes de poder recuperar el aliento y responder con voz firme y dulce: sí, Cenk. Sí, una y mil veces. Eres mi todo, claro que quiero casarme contigo. En ese momento, los aplausos de los turistas y parisinos que rodeaban la escena estallaron. Cenk se puso de pie, le colocó el anillo, una joya impresionante con un diamante solitario que brillaba intensamente, en el dedo anular de Mahsine y la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo mientras giraban abrazados bajo la atenta mirada de la Torre Eiffel. Fue una escena de película, un momento mágico donde la realidad superó a la ficción. Después de la propuesta, la pareja se quedó abrazada durante largos minutos, secándose las lágrimas mutuamente y riendo de pura felicidad. Mahsine no dejaba de mirar su mano, admirando el símbolo de su compromiso, mientras Cenk la miraba a ella como si fuera la joya más valiosa del mundo. Poco después, decidieron compartir la noticia con sus familias a través de videollamadas. Se dice que la madre de Mahsine gritó de alegría al ver el anillo y al ver la cara de felicidad de su hija. Sabía que Cenk era el indicado, siempre lo supe, habría comentado la madre entre lágrimas de emoción. Por su parte, la familia de Cenk recibió la noticia con júbilo, felices de ver al actor sentar cabeza con la mujer que ama. Pero la noche no terminó ahí.
Cenk Torun tenía preparada una cena de celebración en un barco privado que navegaba por el río Sena. Allí, lejos de las miradas curiosas, pudieron brindar con champán y hablar de su futuro. Un camarero del barco filtró que la pareja no podía dejar de sonreír y que se decían cosas hermosas al oído. En un momento de la cena, Maasine le dijo a Cenk: pensé que este viaje era solo para descansar, nunca imaginé que volvería a casa con un prometido. Has hecho que me sienta la princesa de mi propio cuento de hadas. A lo que Cenk respondió besando su mano: tú te mereces todos los cuentos de hadas del mundo, mi amor. Esto es solo el comienzo de nuestra mejor aventura. Las redes sociales, por supuesto, han estallado. El hashtag con los nombres de la pareja se ha convertido en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fanáticos están compartiendo fotos editadas de cómo se imaginan la boda, especulando sobre el vestido de novia y enviando miles de mensajes de felicitación. La comunidad de seguidores, que ha visto crecer este amor desde el primer día, siente esta propuesta como una victoria propia. Comentarios como: por fin. Son la pareja perfecta, lloré al ver las fotos, y el amor verdadero existe y se llama Cenk y Maasine inundan Instagram y Twitter. Es evidente que esta pareja tiene un lugar muy especial en el corazón del público, y verlos dar este paso tan importante es motivo de celebración global. Ahora, la gran incógnita es: ¿cuándo y dónde será la boda? Aunque es muy pronto para tener detalles confirmados, los rumores ya han comenzado a circular. Algunos dicen que, dado el romanticismo de la propuesta en París, podrían optar por una boda íntima en algún castillo de Francia. Otros aseguran que regresarán a sus raíces y celebrarán una gran boda tradicional en Estambul, rodeados de todos sus amigos y compañeros de la industria. Lo que sí es seguro es que será el evento del año. Maasine Meravet, con su elegancia natural, seguramente será una novia deslumbrante, y Cenk Torun, con su porte de galán, será el novio más apuesto. La prensa ya está especulando sobre qué diseñadores elegirán y quiénes serán los testigos de este enlace que promete unir a dos culturas y dos corazones. Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando de sus días en París, ahora como prometidos. Se les ha visto caminando más relajados, con esa luz especial que tienen las personas que acaban de sellar un pacto de amor eterno. Cenk no suelta la mano de Maasine ni un instante, y ella no deja de sonreírle a la vida. Este viaje a París quedará marcado en sus calendarios no como unas simples vacaciones, sino como el viaje donde decidieron caminar juntos para siempre. Es inspirador ver cómo, en un mundo donde las relaciones a veces parecen frágiles, Cenk y Maasine nos demuestran que el compromiso y el romanticismo siguen vivos. Cenk Torun no solo se arrodilló para pedir matrimonio, se arrodilló para prometer cuidar, respetar y amar a Maasine todos los días de su vida, y esa es la promesa más valiosa de todas. Hemos llegado al final de este video lleno de amor, emoción y noticias maravillosas que nos alegran el alma. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre esta romántica propuesta. ¿Les gustó que Cenk Torun eligiera París para pedirle matrimonio a Maasine o hubieran preferido otro lugar? ¿Cómo se imaginan el vestido de novia de Maasine Meravet? ¿Creen que será clásico o moderno? ¿Piensan que la boda será pronto o esperarán hasta el próximo año para casarse? Por favor, dejen sus opiniones, sus felicitaciones para los novios y sus teorías sobre la boda aquí abajo en los comentarios, los leeré todos con mucho interés y emoción. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un gran like a este video para celebrar el amor de Cenk y Maasine. Hasta la próxima.